quisiera pedirles que nos preparáramos esta mañana para escuchar la voz de Dios. Hoy como nunca, creo que es vital para nosotros como iglesia estar abiertos, tener nuestros oídos abiertos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Vamos a hablar el día de hoy sobre la epístola de Judas. Por favor, quisiera que vayan. Está atrás de Apocalipsis. Es una carta muy chiquita. Tan chiquita que no tiene capítulos, son puros versículos, son 25 versículos. Y quiero que pongan su mirada, por favor, en el versículo número 3. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. La palabra de Dios dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si tuvieras, o a lo mejor lo tienes, mucho dinero, ¿qué cosa es lo que comprarías? ¿Sobre qué te lanzarías saliendo de este lugar? No tienes límites, tienes todo el dinero. ¿Qué cosa irías a comprar? Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La verdad es un bien muy apreciado en la Biblia y debería ser también apreciado por nosotros, porque Dios es el Dios de verdad, porque su palabra es verdad, porque de Jesucristo escribió el apóstol Juan cuando lo vio y dijo: lleno de gracia y de verdad. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia ha de proteger y ha de predicar la verdad del Evangelio. La verdad, a lo largo y ancho de la historia, ha sido defendida por hombres y por mujeres que llegaron hasta las últimas consecuencias. Esteban fue muerto apedreado. Felipe fue azotado, echado en una cárcel y después fue crucificado. Mateo fue muerto. Jacobo, según la historia, a los 99 años fue golpeado y apedreado y finalmente le abrieron el cráneo con una especie de bat de béisbol. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego lo decapitaron. Marcos, arrastrado y después fue despedazado por un pueblo de Alejandría. Pedro fue condenado a muerte y dice la historia, dice la tradición, que antes de que lo crucificaran les dijo a sus ejecutores que lo pusieran boca abajo, porque decía Pedro, no se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro. Pablo, cuando se dispuso su ejecución,
el emperador mandó a 2 personas a darle la noticia, a darle la sentencia. Y estas 2 personas, cuando le dieron la noticia a Pablo de que iba a ser decapitado, estas personas le dijeron a Pablo: ora por nosotros para que podamos creer en el Evangelio. Después de esto, sacaron a Pablo de la cárcel, fueron y lo decapitaron. Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? El que dijo: no voy a creer hasta que meta mi mano en su costado y ponga mis dedos en sus manos. Tomás fue atravesado por una lanza en el costado. Lucas fue colgado. El apóstol Juan fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Milagrosamente sobrevivió. De ahí fue llevado a una isla que se llama Patmos. Ahí escribió el libro de Apocalipsis. Después fue liberado y fue el único de los apóstoles que escapó de una muerte violenta. Estos fueron, hermanos, los primeros 100 años de vida de la iglesia. Muchas cosas pasaron en 100 años. La iglesia creció siendo regada por la sangre de los santos. Esto tenemos que recordarlo siempre. La iglesia creció y fue regada por la sangre de los santos. Y a pesar de todo esto, olvidamos la importancia de la verdad. Podemos abrir infinidad de aplicaciones en nuestro teléfono, pero difícilmente abrimos la Biblia. Muchos de nuestros problemas que hemos tenido por años no han sido resueltos y se resolverían si tan solo tomáramos en serio lo que la Biblia nos dice al respecto. Si tan solo la palabra de Dios, la verdad de Dios, gobernara nuestra vida y la palabra de Dios fuera nuestra guía y nuestra lumbrera en nuestro camino, quizás habríamos evitado muchas cosas. El reto para nosotros, el desafío para nosotros es abrir la Biblia. Si al final de esta predicación no te acuerdas de nada, solamente acuérdate de esto: es hora de abrir la Biblia. Es hora de abrir la Biblia. Es hora de que abramos la Biblia. Desde el huerto del Edén, ahí en el jardín, Satanás ha hecho todo lo posible por destruir, ocultar, tergiversar, torcer la verdad, reemplazarla con falsedad, con engaño y con mentiras. Y es una ironía que precisamente esta destrucción, esta falsedad y este engaño, estas mentiras, no vienen de gente que rechaza la verdad desde la ignorancia, sino más bien de quienes profesan o dicen conocer la verdad y creer la verdad. Porque en el fondo son impostores, desertores, apóstatas que afirman conocer a Cristo, pero que en realidad lo rechazan. Personas que con sus bocas dicen amar a Dios, pero que con sus acciones solo confirman que realmente son enemigos de la verdad, enemigos de Cristo, enemigos de lo que Cristo enseñó, enemigos de lo que Cristo predicó, enemigos de lo que Cristo vivió.
Estos enemigos de la verdad no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios estómagos, a sus propios intereses. A este tipo de personas, a este tipo de ideologías, es necesario ponerles cara, nombre y confrontarlos desde la verdad con amor y misericordia. Puedes estar seguro, si estás sentado en este lugar, que aquí no escuchamos espíritus engañadores y que aquí no predicamos doctrinas de demonios. Aquí predicamos el santo y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra cultura, que hoy la denominan postmodernismo, esa filosofía se ha metido en nuestras mentes de una manera muy sigilosa. Y este postmodernismo dice que la verdad es relativa, es decir, cada quien se fabrica su propia verdad. Tú puedes tener tu verdad, ustedes pueden tener su verdad, tú puedes tener tu verdad, ustedes pueden, cada uno es libre de determinar y de definir qué es verdad y qué no es verdad. Este relativismo es muy peligroso, porque realmente la verdad no tiene origen en nosotros. La verdad nos fue dada del cielo. La verdad fue inspirada por Dios. Así que la verdad no tiene nada que ver con iniciativas humanas. Más bien, la verdad fue iniciativa de Dios al entregárnosla en la Biblia. El mensaje de advertencia de Judas es especialmente oportuno para nosotros, porque somos propensos al sentimentalismo. Nos ofendemos con facilidad, ofendemos con facilidad. Somos propensos a ser negligentes para ejercitarnos en las disciplinas espirituales. Orar, leer la Biblia, ayunar, servir en la iglesia. Con relativa facilidad también nos metemos en crisis morales. De repente llamamos malo a lo que es bueno y después llamamos bueno a lo que es malo. Permanecemos callados porque no nos queremos meter en problemas. Pero Judas nos recuerda que la vida descarriada y disoluta tiene consecuencias nefastas, consecuencias fatales. No prestar atención al mensaje que Judas escribió por inspiración del Espíritu Santo resultará en que comprometamos la fe que ha sido una vez dada a los santos. No prestar atención a la bendita palabra de Dios es poner en riesgo nuestra propia vida. Solo es cuestión de que comencemos a ceder y a decir, no es para tanto. ¿Qué tanto es tantito? Para que comenzamos a ver cómo una vida comienza a autodestruirse. Cuando la verdad está en juego, si no levantamos la voz para defender la verdad, que fue lo que hizo Judas, entonces terminaremos cayendo por cualquier cosa. Si no defiendes la verdad, cuando tienes que defender la verdad, a la vuelta de la esquina
vas a caer por cualquier cosa. Bendito el mensaje del cielo que nos dice: compra la verdad y no la vendas. Judas en el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas escribe y se dice a sí mismo siervo. Es decir, él se sabe que es posesión de alguien, ya no es su propio dueño. Siervo connota estar sumisos de manera total y desinteresada, en este caso al Señor Jesucristo. Bien podría Judas haber empezado de esta manera: Judas, hermano de Jesucristo. Mateo 13:54 dice, cuando Jesús estaba haciendo milagros y la gente comenzó a preguntar: ¿no es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este Judas fue el que escribió esta epístola. He leído muchos comentarios sobre esta carta y van descartando. Unos dicen que fue uno de los apóstoles, otro que fue un tal Judas. Pero para fines didácticos, hermanos, yo me inclino sobre la base de que Judas era uno de los hermanos de Jesucristo. Igual, si Judas no es un hermano de Jesucristo, la verdad sigue intocable. Pero cuando Judas escribe siervo, en el entendido de que si Judas era uno de los hermanos de Jesús, es necesario un poco de historia, porque recuerdan que Juan dijo en el capítulo 7, versículo 5, que ni aún sus hermanos creían en él. Y después vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 13 y 14, y escribe Lucas y dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fue después de la resurrección de Jesucristo que Judas se dio cuenta de que el hermano en quien no creía, él era el Hijo de Dios, el Mesías. Imagínate que tú llegas a cualquier lugar y dices: yo soy hermano de Jesucristo. Eso nos da posición. Eso nos abre las puertas de cualquier lugar. Creo que entrarías gratis a cualquier lado. Te pagarían la cuenta. Comprarías boletos de avión gratis, hoteles gratis. ¿Qué le podrían negar a un hermano de Jesucristo? Pero cuando Judas dice siervo de Jesucristo, ahí está cambiando la relación. Está diciendo: yo no puedo hacer el uso, no quiero ponerme en un alto grado de dignidad. Más bien me someto, me pongo debajo de los pies de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. No soy dueño de mí mismo. Del que antes dudaba, ahora
creo y ahora le sirvo y ahora yo me considero su siervo, su esclavo. Después de esto, Judas dice: a los llamados en Dios Padre. Cuando dice llamados, es un llamado especial de Dios. No es una invitación general de llamados en un sentido universal, sino cuando dice a los llamados en Dios Padre, se está refiriendo a personas específicas. Nosotros no fuimos salvos al azar, como que si Dios cerrara los ojos y a ver a quién rescato. Ay, me agarró a mí, metió la mano a la tómbola y te sacó y eres salvo. Tu salvación no fue al azar. Hubo una intención, una iniciativa de Dios para llamarte y rescatarte. Fue el llamado de Dios a la salvación lo que despertó nuestra voluntad e impartió vida espiritual, en que nosotros, aun siendo pecadores y estando muertos en delitos y en pecados, llegamos a aceptar y a abrazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios llama, hermanos, es irresistible, su llamado es eficaz. No hay forma de que la voluntad pueda oponerse a recibir esa gracia que Dios está dando. Porque la gracia, precisamente, lo que hace en tu voluntad, en mi voluntad, es estimularla, es alentarla, es infundirle vida, es fortalecerla, es estimular la voluntad, para que la voluntad misma, sin coerción, sin que nadie lo obligue, por ella misma opte, decida por el bien. Ningún pecador se salva a sí mismo, pero tampoco es salvado contra su voluntad. Todos los que hemos dado un paso para salir de las tinieblas de la muerte y llegar a la vida de su luz admirable, fue necesario primeramente que la gracia de Dios haya actuado en nosotros. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto, dice el apóstol, no es de ustedes, pues es un don de Dios. Y si tienen dudas, sigue diciendo, no por obras. No hay nada que tú y yo hayamos podido hacer, dice el apóstol, para que nadie se gloríe. Él alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Colosenses 3:15 dice: la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde este lugar, desde este púlpito, se hace un llamado a la salvación en el nombre de Dios. Pero el que llama es Dios. El que redarguye y el que convence es el Espíritu Santo. Si hay un llamado a la salvación, no pienses que es el que está aquí, porque el hombre no te va a salvar. El que te está haciendo el llamado es Dios, y el que te está convenciendo es el Espíritu Santo. Es el llamado de Dios que resulta en salvación.
Dios elige y llama en un acto soberano, donde nosotros no tenemos ninguna participación. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 1:9, Pablo dirigiéndose a Timoteo, dice: Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos llama a la salvación es Dios. Y alguien se va a preguntar, o si no se preguntan, voy a despertar inquietud y voy a poner tensión. ¿Qué pasa si Dios no me llama? ¿Qué pasa si Dios no me llama para salvación? En primer lugar, ¿quién es o quién no es llamado? ¿Alguien sabe? ¿Quién es y quién no es llamado? ¿Alguien sabe? Esa decisión le corresponde a Dios. Esa no es nuestra preocupación. A nosotros no nos incumbe decir o averiguar quién se salva y quién se pierde. El único que puede cargar con el peso de esa decisión es Dios, porque por eso es Dios. En segundo lugar, y aquí es donde a nosotros nos incumbe, Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Nosotros ocupémonos en obedecer lo que entendemos de la palabra de Dios y no lo que no podemos entender. ¿Alguien entiende esto? El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Alguien entiende esto? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Entendemos esto? Esa es mi responsabilidad. Tú puedes venir a Cristo y estar seguro de que Él no te va a rechazar, quien quiera que tú seas, como sea. Puedes estar seguro. Mi responsabilidad es venir a Cristo. Y las decisiones de Dios son de Dios. ¿Cómo reconciliar que soy responsable para mi salvación, pero al mismo tiempo no puedo ser salvo si Dios no me llama? ¿Cómo entender esto? Esto nadie lo ha podido conciliar. Nadie podrá conciliarlo. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Tenemos que entender algo. Nosotros, nuestra naturaleza tiende a creer que podemos comprender todo, que podemos sabernos la de todas. Pero cuando nos encontramos de frente con un Dios soberano, que
fue lo que le pasó a Job. Habló. Y en el día en que Dios se encontró de frente con el Dios soberano, se cayó. Dijo, hablaba lo que no entendía. Mi responsabilidad es venir a Cristo y que sea Dios, el soberano, ser Dios, y que Él cargue con esa decisión de llamar a salvación a los que Él quiere. Pero la Biblia no se queda muda al respecto de esto, hermanos. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 9. Quiero que me sigan con su vista, por favor. En el versículo 10, que dice así: cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo a Rebeca, todavía no hacían ni bueno ni malo, están en igual de condiciones, no hay favoritismos, no hay obras, no hay nada. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios permaneciese, para que toda la responsabilidad recayera sobre los hombros de Dios. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién puede entender esto? ¿Cómo es que ama a uno y aborrece a otro? Si no tuviéramos a un Dios soberano, hubiéramos borrado el versículo 13 de Romanos. Porque el primer pensamiento que nos brinca cuando leemos esto es que Dios es injusto. ¿Sí o no? Porque hay que amar a todos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14, el apóstol está anticipando una objeción y dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Alguien cree que hay injusticia en Dios? ¿Dios es injusto? Si Dios es injusto, hermanos, todo se desmorona. Porque el trono de Dios está sobre el avance de la justicia. Tu trono es trono de justicia. Responde el apóstol y dice, en ninguna manera. Y más que escribe el apóstol, escuchen, es el Espíritu Santo el que está lanzando la pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? Y el mismo Espíritu Santo responde, en ninguna manera, de ninguna manera, imposible. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y se levanta una segunda objeción.
en el versículo 19 y dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Si Dios te endurece y estás en una condición endurecida, entonces el responsable de tu endurecimiento es Dios. Entonces tú eres inocente, porque no hay nada que puedas hacer contra su voluntad, porque dice: ¿quién ha resistido su voluntad? Pero aunque Dios se endurezca, nosotros seguimos siendo responsables. Eso no nos quita responsabilidad alguna. Versículo 20. Es extraordinaria esta respuesta, porque a veces nos amachamos y queremos razones, queremos explicaciones, queremos que queremos algo que satisfaga nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, para irnos en paz. Pero el versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y se acabaron los argumentos. Dios no está obligado a dar santo y seña de las decisiones que Él toma como soberano. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Versículo 22. Aquí la tensión es: ¿y qué? No es un ¿y qué tímido? Es un ¿y qué? ¿Y qué? ¿Alguien ha dicho eso? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. No solo a los judíos, sino también a los gentiles, a nosotros los llamados. Alguien dijo por ahí: dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Y el apóstol sigue escribiendo muchas cosas después de esto, hasta que llega al capítulo 11, versículo 33. Antes, hacia atrás, de lo que ha venido hablando el apóstol es del poder del evangelio, la culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios, la justificación por fe, las promesas de Dios. Habla de Adán y Cristo, habla de muertos al pecado, habla de vivir en el Espíritu, habla de más que vencedores, habla sobre la elección de Israel, la justicia que es por fe, el remanente de Israel, la salvación de los gentiles, la restauración de Israel. Habla de todo un compendio de doctrina, temas doctrinales, temas teológicos, sustancia, enseñanza. Pero cuando llega al versículo 11, al capítulo 11, versículo 33, hace una exclamación, hace una catarsis.
Después de haber escrito todo esto, de haber tocado la soberanía de Dios, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Profundidad puede significar misterios. Es como si el apóstol dijera: oh misterios de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y viene otra exclamación: cuán insondables son sus juicios, cuán impenetrables, cuán imposibles de comprender son sus juicios, e inescrutables sus caminos, e imposibles de entender sus caminos. ¿Por qué? Dice el apóstol: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente de Dios en sentido absoluto? ¿Hay alguien aquí que conoce a Dios de todas, lo alto, lo bajo, lo ancho, lo profundo? Ya conocemos todos los rincones de Dios. Ya no hay nada más que conozcamos de Dios. ¿Alguien conoce a Dios aquí en sentido absoluto? ¿O alguien fue su asesor? ¿Quién fue su consejero? Ahora Dios se sienta como asesorado y la criatura, el hombre, se pone como asesor del Creador y le dice: a ver, Dios, me parece que tus juicios vamos a hacerlos de esta manera. Creo que la mejor decisión puede ser esta, Dios. Así que yo te sugiero que decidas esto. ¿Cómo la ven? ¿Alguien aquí ha asesorado a Dios respecto a sus juicios y a sus caminos? Dios te pidió un consejo porque no sabía qué hacer. ¿O quién le dio a Dios primero? Para que Dios se sienta obligado a darte. Porque sabes, cuando alguien te da primero, ¿qué hay? Hay una obligación. Cuando alguien te extiende la mano, en ti que recibes eso, hay una obligación. Te sientes comprometido con esa persona. Pero dice la Escritura: ¿quién le dio a Dios primero? ¿Hay alguien aquí que le haya dado a Dios primero para que Dios se sienta comprometido a pagarte el favor? Versículo 36 de Romanos, que estamos leyendo, capítulo 9. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice Judas a los llamados. Y continúa diciendo: a los santificados en Dios Padre, a los que están dedicados para el servicio y la lealtad a Dios.
a ellos. La palabra santificados viene de un verbo que puede traducirse también como amados. Bien pudiéramos decir a los amados en Dios Padre. Pero lo que tienen en común santificados y amados es que están expresados en un tiempo perfecto. Es decir, que el amor que Dios puso en los creyentes desde la eternidad pasada sigue teniendo resultados que continúan en el presente. Y ese mismo amor seguirá obrando en el futuro, pasado, presente y futuro. Ese mismo amor de Dios que expresó en pasado, presente y futuro en un tiempo perfecto, ese amor requeriría también que Dios diera a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz en lugar de todos los que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Por ese mismo amor de Dios expresado en ese tiempo perfecto, Dios el Padre envió al Espíritu Santo para convencernos de nuestros pecados y nos regaló una fe genuina que nos llevó a los pies de Cristo. Por ese mismo amor de Dios, por ese perfecto amor de Dios, Dios sigue asegurando y protegiendo a sus hijos para que lleguemos sanos y salvos a la eternidad. El apóstol Juan en el capítulo 17 escribe estas palabras. En Juan 17 está registrada la oración más grande de Jesús. Y obviamente cuando Jesús hizo esta oración, en ese momento Juan no estaba con una libreta escribiendo. Tiempo después el Espíritu Santo lo lleva a recordar ese momento y comienza a escribir la oración de Jesús. Pero hay algo bien interesante que Juan dice ahí. Estas cosas habló Jesús, dice, levantando los ojos al cielo, orando con la vista arriba, dijo: la gloria que me diste, hablando Jesús, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, los llamados, estos, los amados, estos, los santificados, han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Nosotros no hicimos nada para ganarnos el afecto de Dios. En realidad, lo único que merecíamos era recibir el justo castigo por nuestros delitos y pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A los amados, a los santificados en Dios Padre, dice también, a los guardados en Jesucristo, a los que están colocados bajo el resguardo de Jesucristo, a los que son sustentados por Jesucristo, a los que son custodiados por
por Cristo, a los que son cuidados por Jesucristo. Estamos seguros. Estamos en un lugar seguro. En Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 39. Desde el versículo 35, ¿recuerdan cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, si seguimos leyendo, dice en el versículo 36: mas os he dicho que aunque me habéis visto no creáis. Se refiere a otras personas. Y dice 37, versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es extraordinario. Dice: y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Imagínate, dice: a los santificados, a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El Dios Padre llama, el Dios Padre santifica, ama, y se los entrega a Jesucristo. Y dice Jesucristo: la voluntad de mi Padre es que todo lo que Él me ha dado no pierda yo nada. Imagínate a Jesucristo diciendo: me diste 100, se me pelaron 3. Me diste 6 billones y te traigo 5 billones, 1 billón se me perdió. Padre, se me escapó, no lo pude cuidar, lo perdí, no lo supe cuidar, no lo supe proteger, no lo resguardé, no le di mi protección. Dice Jesús: esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada. Nadie que ha sido puesto bajo el resguardo de Jesucristo, nadie que ha sido llamado, nadie que ha sido santificado y amado en Dios y que ha sido puesto en Jesucristo, se va a perder. Porque esa es la voluntad de Dios. Y Jesucristo hace la voluntad de su Padre. No puede fallar. No puede fallar. Estamos guardados por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios llama y Dios ha resuelto que todos los llamados, amados, santificados, sean guardados, sean custodiados por Jesucristo. Termina diciendo Judas: a ellos. No se está refiriendo a no creyentes, a los llamados, a los santificados y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz, amor sean multiplicados.
No va a haber escasez de misericordia en tu vida. No va a haber escasez de paz. Nunca va a haber escasez de amor. Porque la bendición es que todo esto sea multiplicado, sea acrecentado, sea aumentado en abundancia. Llenos de misericordia, de paz y amor, sean multiplicados. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y si quisieras cerrar tus ojos y meditar un poco, pensar un poco en lo que hoy escuchaste. Dios nos está llamando, un llamado a salvación. Una gracia que estimula tu voluntad, que la revive, que le da aliento de vida para caminar en dirección a Cristo. Puedes estar seguro que el que se acerca a Cristo, Cristo no lo va a echar fuera. Esa es nuestra responsabilidad. Si eso lo puedes entender y sabes en el fondo de tu alma que no estás en Cristo, que estás fuera del resguardo, fuera de la custodia, fuera del cuidado, fuera del abrigo de Cristo, Dios te está llamando a que estés bajo su resguardo, bajo su cuidado, bajo su amor. Es Dios el que llama, es Dios el que es el que salva, es el Espíritu Santo el que redarguye. Gracias, Señor, por llamarnos. Por decidir tener misericordia de mi vida. Por llamarme por mi nombre. Y amarme desde antes de los tiempos. Desde la eternidad. Gracias por guardarme en Jesucristo. Ahí quiero estar.
bajo el cuidado de tus alas, bajo la sombra de tus alas. Ahí quiero estar, Señor. Te invito a que levantes tus manos para terminar. Quiero terminar leyendo Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estamos despedidos. Que la paz de Dios esté